Bueno, muchachos, vamos a empezar entonces con estos ejercicios de lectura, comprensión y expresión oral. ¿Vale? ¿Quién quiere empezar? Hagámosle, profe, a ver cómo me va. Bueno, listo. Bien, vamos a utilizar entonces las columnas del diario El Tiempo. Y vamos a empezar con esta. De José Manuel Acevedo, resetear el proceso de Uribe. ¿Listo, Nelson? Cuando llegue aquí a la parte donde dice de ceros, el proceso contra Álvaro Uribe debe comenzar de ceros. Yo le voy a bajar el texto, entonces haga una breve pausa ahí para yo poder acomodarle y que no se vaya a equivocar. ¿Listo? De acuerdo. Bueno, lo escuchamos. La audiencia de mañana miércoles para definir si el expresidente Álvaro Uribe sigue detenido debería durar más bien poco y terminar con el exmandatario puesto en libertad. Y no lo digo porque crea que él sea el gran colombiano, o el presidente eterno, o el salvador de la patria, y que, por tanto, goce de una inmunidad perpetua. Lo afirmo porque no existe un solo argumento en justicia para mantenerlo privado de la libertad en esta etapa procesal. Lo digo porque si su proceso se rige por las normas del derecho, no existe una medida de aseguramiento vigente en su contra, pues con el cambio de ley procesal de la 600 a la 906, tras su renuncia como senador, hemos vuelto a una etapa inicial de la investigación en la que no hay una imputación ni una orden de captura frente a Uribe. Como lo dijo Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia de la Justicia, el proceso contra Álvaro Uribe debe comenzar de ceros. Pero además de ser correcto en términos estrictamente Ni el jurídicos. acto legislativo que dio vida. ¿Dónde, profe, perdón? Ni Ok, el acto pero sí, legislativo que dio vida al sistema dale, penal. dale, dale, sí. Ni el acto legislativo que dio vida al sistema penal acusatorio, ni la ley de procedimiento que lo desarrolló tienen establecidos parámetros de homologación cuando se da el cambio de ley y cuando el juez natural varía en virtud de la presencia o no de un fuero especial, como ha ocurrido en este caso. En este sentido, tal vacío y la aplicación del concepto de favorabilidad deberían llevar a la conclusión de lo único que procede es el reseteo del proceso contra Uribe, la reanudación de las actividades investigativas y la valoración libre y autónoma de las pruebas recaudadas, además de la orden de practicar otro o más, si así lo decide el fiscal designado para estudiar el expediente. Pero además de ser lo correcto en términos estrictamente jurídicos, resetear el proceso de Uribe debe servir para darle garantías no solo al procesado o a las alegadas víctimas, sino al país entero que demanda publicidad y transparencia en uno de los casos más sensibles que se recuerden en el material judicial. Por favor, puede subir, profe. Ya quedó, ¿no? Y uno de los puntos... Y uno de los puntos críticos de toda esta discusión es el de interceptaciones hechas al expresidente. Además que en ninguna de ellas hay evidencia de una orden directa de manipulación de testigos o fraude procesal. Su extensión debe ser examinada con todo rigor. No hay que olvidar que la gente de la CIA que debió realizar las escuchas, dijo desde el principio, les informó a sus superiores que el chuzado no era congresista Milton Córdoba, pero se pretendía sino Álvaro Uribe, y que sin embargo siguieron interceptándolo.
no solamente cabe un repudio de esas pruebas, sino que además la Fiscalía debería abrir investigaciones formales contra quien ejecutó la chuzada y el magistrado auxiliar que aparentemente miró para otro lado de manera muy conveniente y siguió yendo a Uribe sin que mediara una autorización expresa para hacerlo. El fiscal general y el fiscal asignado para el caso cuentan con un espaldarazo importante de la Corte Suprema, que negó cualquier recusación en su contra, para que obren con total independencia y dispongan lo que tengan que hacer con la Constitución y los códigos en la mano. No se trata de salvar a Uribe, sino de investigarlo y juzgarlo en pleno derecho, como lo dijo alguna vez el Tribunal Supremo de la Justicia en España. La justicia obtenida a cualquier precio deja de ser justificada. ¿Será cierto que los magistrados de la Sala de Instrucciones no se aguantaron las críticas legítimas de un grupo de abogados y compulsaron una carta a la Sala Indisciplinada de la Judicatura para que los investigaran? ¿Acaso se creen incuestionables? José Manuel Acevedo. Listo, Nelson. 2 minutos para que me cuente en sus propias palabras qué entendió del texto. Bueno, básicamente se pide no dejar el caso de Uribe en la impunidad. Se pide también que se pase a la justicia, a la rama fiscal, que sea quien lo investiga. Básicamente eso, ¿no? ¿Y qué más? Son 2 minutos. Bueno, también sobre todo lo que ha movido en intereses en el Congreso, además de las demás personas que hay que investigar, aparte de él. A Uribe pues no le conviene que se pase su caso a la justicia fiscal. Ya no va a ser procesado, ¿por qué? Es que olvido el término, sino por la justicia fiscal. Básicamente eso, pues. Bueno. Pues creo que faltaron muchos argumentos. En cuanto al tema de la lectura, tiene que tener mucho cuidado con el tema de la puntuación, de la concentración. No estuvo concentrado. Es que es lo que les vengo diciendo desde hace mucho rato, esto no es leer por leer, ¿vale? Porque ustedes durante toda su carrera, se los aseguro, se los puedo asegurar, durante toda su carrera van a tener que leer muchos textos. Textos de noticias, columnas, textos comerciales, ¿cierto? Y van a tener que leer mucho. Si ustedes no aprenden a tener una disciplina de buena lectura, ¿cierto? Y no es porque yo se las tenga que enseñar, eso no se enseña, eso se practica. Es práctica, 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 práctica. No quiere decir que nosotros seamos perfectos ni que pretendamos ser perfectos. Yo no pretendo ser perfecto. Yo me equivoco varias veces, ¿cierto? Pero en ese orden de ideas tenemos que agarrar una berraca disciplina de lectura, porque si no, cuando lleguemos a enfrentar este tipo de cosas, por ejemplo, cuando ustedes se tengan que enfrentar a un medio de comunicación y les pidan que hagan lectura de noticias y ustedes lleguen con esos errores, con esas falencias, inmediatamente, sin mediar palabra, lo sacan. ¿Por qué? Porque no aprendimos a ser competitivos en esa materia de lectura, ¿de acuerdo? Y yo no les, y esto es algo que vuelvo y digo, esto es algo que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. En ese orden de ideas, vuelvo y digo, para eso es que se hacen estos ejercicios. Y sigo insistiendo con el tema de la lectura y ustedes dirán, pero este profesor sí jode con ese tema. Sí, y joderé hasta el día que me muera. Porque es que si nosotros, los locutores de más adelante, los del futuro, y me incluyo porque yo todavía considero que soy muy joven para esto, si nosotros los locutores no nos volvemos competitivos en este tema, no aprendemos a leer, porque es que ese es el tema, que nosotros no